Dios le bendiga. Si abrimos nuestras Biblias en Lucas capítulo 15. Y mientras buscan el pasaje en el Evangelio según San Lucas capítulo 15, pues quiero aprovechar para darles la bienvenida a todos ustedes y desearles un feliz año nuevo. Sabemos en lo que las palabras que dice en Eclesiastés, que aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Y en la eternidad de Dios, nosotros vivimos un paréntesis dentro de todo lo que es la eternidad de Dios. Dios mismo, Él es el principio y el fin, Él es eterno. Y nuestras vidas tienen principio y fin. Somos un segmento dentro de una recta numérica. En la recta numérica no tiene principio, no tiene fin, ¿verdad? Por eso que tienen dos flechitas hacia los extremos, porque indica continuidad. Y la otra cosa es que en Dios encierra todo lo que es presente. Desde la perspectiva de Dios, Él es presente. Nosotros, como tenemos límites, los límites de nuestra habitación, dice la palabra, han sido designados por Dios. ¿Sabe el hombre cuándo va a nacer? ¿Sabe el hombre cuándo ha nacido? Pero no sabe cuándo va a morir. Pero Dios sí los conoce en nuestras vidas. Pero Dios, como Él es principio y Él es fin, en Él encierra el eterno presente. Y por lo tanto, los planes de Dios, las obras de Dios, o la obra de Dios, el deseo de Dios, el corazón de Dios, tiene un carácter que es continuo. ¿Verdad? Toda la historia redentora a través de las Escrituras, vemos que Dios está presente en propósito, en su plan redentor, en su plan de que el mundo glorifique, el hombre glorifique a Dios. ¿Cuál es el fin último de Dios? Que Él sea glorificado. ¿Cuál es la finalidad de Dios para el hombre? Que el hombre esté delante de su Dios glorificándole. Y eso, ¿verdad? Y sabemos que durante toda la historia redentora, a partir de Génesis 3, vemos que el hombre cayó por querer usurpar ese lugar que le correspondía a Dios. Porque le corresponde a Dios, porque nunca dejó de corresponder. Y Dios, en su perfecto plan, Él mostró su gran amor para cada uno de nosotros, enviando a su Hijo a cumplir con ese plan redentor. Y ese advenimiento es lo que celebramos hace unas semanas. El mundo en el calendario lo celebra, pero ese advenimiento lo celebramos de continuo, porque no se limita a una época, es de continuo, porque por eso Dios tanto amó. Y por eso queremos enfatizarle a ustedes en esta mañana que Dios, primeramente, Dios te ama. Dios tiene planes en tu vida. Dios tiene planes para su gloria en tu vida. Los planes de Dios en tu vida son para que Él sea magnificado a través de tu vida. Y lo que quizás tú estás pasando, quizás comenzaste el año pensando, reconsiderando, reflexionando en lo que aconteció el año pasado. Y pensaremos, ¿por qué? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que las cosas ocurran? ¿Cómo es posible que el mundo esté atravesando por todas estas cosas? Y yo quiero asegurarte una cosa, que es que Dios tiene un plan perfecto en tu vida y es
pero ese plan perfecto Él lo ha de cumplir en su perfecto tiempo y Él quiere tratar con nuestras vidas para que nosotros nos rindamos a Él. Y mientras nosotros pongamos resistencia a la obra de Dios, la obra transformadora que Dios quiere llevar a cabo por medio de su palabra y su espíritu, más se va a dilatar esa obra, más se va a dilatar el nosotros poder ver y disfrutar de esa obra. Porque Dios es eterno y lo va a hacer como quiera. Dios lo va a hacer a pesar nuestro. Así que mejor es que, como dice el refrán, ¿verdad? Mejor es que caigamos sobre la piedra antes que la piedra caiga arriba de nosotros. ¿Han escuchado eso? Mejor es que nosotros nos rindamos a la supremacía de Cristo Jesús en nuestras vidas, en todas las áreas de nuestras vidas, y le reconozcamos a Él como Señor. Y así como decía ese último cántico, Cristo te entronamos, establece tu trono, ven y toma el trono. Hay otra versión de esa misma canción, ven y toma el trono de mi corazón. Establece tu trono en medio de la alabanza de tu pueblo, porque Él vive, cuando nosotros nos reunimos a exaltarle, Él vive y ha hecho su lugar de morada. Gloria al Señor. Y nuevamente les doy la bienvenida. Yo me gozo tanto de poderles ver, de estar en persona. Les he extrañado. Algunos han estado de viaje y otros han estado, ¿verdad?, con familia o han recibido visitas por muchas razones. Pero qué bueno verles y que sepan que les amamos, que nuestro Dios es un Dios real y que Dios nos ha puesto en un cuerpo. Y que hay muchas cosas que Dios quiere tratar. Y queremos, qué manera más gloriosa de comenzar el año con un mensaje que tiene que ver con todas estas cosas que estamos diciendo. Lo único que la estoy diciendo como diríamos en mi país, en arroz con frijoles, en arroz con habichuela, a este plano, ¿verdad? El amor que redime. Ese es el tema, el título del mensaje para el día de hoy. Y vamos a leerlo en el capítulo 15 del Evangelio según San Lucas. Ese mismo pasaje, o parte de ese pasaje, de ese capítulo completo, se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 18 también. Lo podemos ver en otro recuento por Mateo. Pero en el recuento, en el relato de Lucas, es más específico y dice así la palabra capítulo 15 del Evangelio según San Lucas. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírles. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Me voy a detener ahí. Lucas capítulo 15, y he leído los primeros 2 versículos. ¿Quiénes son los que se acercaron a Jesús para escucharles? Los publicanos y pecadores. Y dice en este relato, no algunos publicanos y algunos pecadores. Dice, todos los publicanos y pecadores que habían en ese lugar donde Jesús estaba. Y yo me pregunto, ¿qué habrá de atractivo? ¿Qué les atraía a ellos para acercarse a donde estaba Jesús para oírle? Me pregunto, ¿verdad? Isaías dice, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. ¿Qué atractivo puede venir de un hombre que se sabía que era hijo de carpintero, que se sabía que era carpintero, que se sabía que era de Nazaret, y de Nazaret no salió nada bueno? Que se sabía que había nacido en Belén, Efrata, y que Belén era un pueblo bien pequeño en aquella época, insignificante. ¿Qué puede haber de atractivo? Un hombre que realmente caminaba por las calles y podía pasar como uno más, un ciudadano más. ¿Qué podía ser de atractivo?
Y versículo 2, los fariseos y escribas eran la gente religiosa, la gente que supuestamente estaba más cerca de Dios, supuestamente que conocían la ley, ¿verdad? O que conocían las escrituras y que eran religiosos, murmurando, o sea, chismorreteando, hablando a espaldas, diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. O sea, en una manera acusatoria. ¿Con qué espíritu vamos a estar escuchando la palabra de Dios? ¿Con un espíritu de querer escuchar y recibir? ¿O con un espíritu de ver las debilidades de la persona que está trayendo la palabra? Podemos hacerlo, en este caso, ven a Jesús. La debilidad ante los fariseos y escribas era que Jesús estaba comiendo entre pecadores. O sea, pecadores como en tercera persona. Hablando como en tercera, como que ellos son los pecadores, pero nosotros no, nosotros somos los religiosos. Eso es lo que está querido decir. Y yo estoy amplificando, me estoy tomando el tiempo para ahora leer, porque en este pasaje hay 3 parábolas que están interrelacionadas una con otra. Y continuamos en el versículo 3. Entonces Jesús, les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os dijo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. ¿Quiénes eran los que iban a escuchar a Jesús? Publicanos y pecadores. Publicanos eran los que cobraban impuestos, que no eran vistos con buenos ojos, que eran usureros, muchos de ellos, porque ellos se ganaban una comisión de los impuestos que le cobraban a la ciudadanía. Muchas veces la ciudadanía, que eran pobres, muchos eran pobres y tenían que meterse en deuda y básicamente estaban esclavizados por estos usureros porque ellos les facilitaban crédito. Todo ese tipo de transacciones ocurrían. Y Jesús le está diciendo a esos religiosos que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿Quiénes venían a escuchar a Jesús? Publicanos y pecadores. ¿Y qué fue lo que los motivaba a escuchar a Jesús? El amor de Jesús, que irradiaba en su actitud hacia ellos, en su manera de extenderse al pecador. Su amor por el pecador, no su amor por el pecado, porque entre el pecado y Dios no hay comunión, pero su amor por el pecador y el deseo de que ellos tengan esperanza, la misma esperanza que iba a compartir al principio a través de en Cristo Jesús. Esa esperanza Jesús inspiraba esperanza para ellos. Esperanza quizás porque ante su insuficiencia de ellos y su incapacidad de ellos poder cumplir con la ley, con los mandamientos, con los rituales, con las tradiciones, la esperanza. Ellos quizás se veían que eran incapaces de acercarse a Jesús o incapaces de acercarse a Dios o de hallar algún favor de Dios. Y sin embargo, en Jesús ellos encontraron esa esperanza. Pero no solamente se queda en su amor y la esperanza, sino su sabiduría. Las palabras de sabiduría, su gracia. Es la palabra del favor inmerecido de Jesús. La gracia con que Jesús perdonó a la prostituta, donde en gracia le dijo, ¿cuál de ellos te culpa? Ninguno de ellos te ha pegado te ha tirado la piedra, ¿verdad? Ni yo te condeno tampoco.
pero en verdad también. Su gracia, pero su verdad. Donde en verdad le dijo a la prostituta, ve y no peques más. Y eso es lo que Jesús irradiaba. Que eso no lo tenían los religiosos del momento. Y cuando nosotros pensamos en la iglesia del Señor, nos posicionamos con nuestro llamado como iglesia de extendernos a aquel necesitado, aquel que no tiene esperanza, aquel que no ha recibido amor, aquel que necesita guianza y sabiduría y verdad, aquel pecador. Ese es el llamado de la iglesia, a extendernos los pies de Cristo. Cuando decía el apóstol Pablo citando a Isaías, bienaventurados los pies, cuán hermosos son los pies de los que traen alegres nuevas, de los que anuncian buenas del bien, de los que anuncian salvación, de los que dicen a Sión, tu Dios reina, citando a Isaías 52. Cuán hermosos son los pies de Cristo en su cuerpo. Eso es lo que está diciendo. Así que esta palabra de esta parábola, nos habla del el amor que redime, pero el amor que va tras la oveja perdida. El amor que va tras de la que se perdió. En el versículo 4, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió. Así es como Jesús hace. Jesús, las 99 ya están en el redil, las 99 ya han sido liberadas, las 99 han sido guardadas, están aquí guardadas, pero Jesús está saliendo de su camino, o sea, el hombre en esta ilustración se está saliendo de su camino para ir tras la perdida, ir tras aquella que se ha descarriado, ir tras aquella que ha caído en pecado, ir tras aquella que se ha apartado de Dios. Eso es lo que representa aquí. Jesús va tras las ovejas perdidas. El mismo Jesús dijo, yo soy pastor, el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y en Juan 10, 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Estamos hablando de que Jesús va al rescate. No dice, oh no, ya yo tengo muchas ovejas, son 99, ¿por qué más da una menos? No dice así. ¿Qué más da una que no esté aquí? Una menos. No. Él sale a buscar la oveja perdida. Así que vemos en este pasaje el amor que va tras la oveja, el amor que busca, que va tras la oveja perdida. Luego en el pasaje, inmediatamente vemos en el versículo 8 otra parábola, la segunda parábola. Y fíjense que hay una conexión. En el versículo 8, Jesús, en los versículos anteriores, Jesús se está dirigiendo a esos religiosos en manera de pregunta. ¿Qué hombre de vosotros? Esto es interesante, ¿verdad? ¿Qué hombre de vosotros son capaces de dejar las 99 e irse tras la oveja perdida? Y en el versículo 8 hay una palabra, hay una letra que es una conjunción que habla de conexión. Dice, oh. Y no es oh de oh. Dice, o qué mujer que tiene 10 dracmas. Está relatando, está como enumerando, ¿verdad? El primer ejemplo, el hombre que tenía que deja las 99 y se va tras la oveja perdida. Y aquí, o qué mujer que tiene 10 dracmas.
si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo porque ha encontrado la dracma que había perdido. He encontrado la dracma. Así os dijo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Hay una conexión aquí entre lo que es lo perdido, la oveja perdida, y luego una dracma. ¿Y cuál es la conexión? Bueno, ¿qué es una dracma? Dracma es una moneda con el valor de una unidad. Es como es similar en cuanto a valor en proporción a lo que sería un centavo americano o menos de un centavo americano. Es una moneda, es una unidad monetaria que hoy día se utiliza todavía en Grecia. Es una moneda de plata, pero que no tiene mucho valor. La misma cosa. Esa mujer pudiera haber dicho: yo tenía 10, se me perdió una, ¿qué más da? Después de todo es una dracma. ¿Verdad? Estamos hablando aquí la relación entre esa oveja perdida y esa dracma perdida. Es la relación de que Dios se interesa por los de abajo. Dios no hace acepción de persona. Dios no hace acepción de cuán prestigioso tú eres, o cuán afluente tú eres, o cuánto dinero tienes, o cuán famoso tú eres, famosa, o cuánto conocimiento tú tienes. Y aquí estos dos ejemplos nos dan una ilustración de que Dios busca lo que para el hombre resulta insignificante. Para Dios no es insignificante, al contrario, es de gran valor y de gran estima. Y por eso es que dice que hay gozo en el cielo delante de los ángeles cuando un pecador se arrepiente. Qué cosa más tremenda. Así que hemos visto el amor que va tras la oveja perdida, y ahora estamos viendo el amor que busca diligentemente hasta encontrarla. Recuerdo ese himno famoso que todos conocemos. En español se titula Sublime Gracia. Amazing Grace. Cuán dulce el saber que yo, siendo lo más bajo, Él me salvó. Yo estaba perdido y Él me encontró. Yo estaba ciego, pero ahora mis ojos ven. Qué cosa más tremenda. Eso es la gracia de Dios, que se extiende a lo más bajo. Una vez al principio de comunión de vida, bien al principio, cuando apenas habíamos comenzado, no habíamos ni siquiera comenzado el primer servicio. Ustedes saben una cosa, una de las cosas que ocurre no solamente en comunión de vida, en cualquier cosa que Dios pone en su corazón, y eso es un tema para elaborar en otra oportunidad, ¿verdad? Cuando siempre van a aparecer personas que te van a traer perlas de sabiduría que tú no has solicitado. ¿Cuántas veces? Tú tienes una idea. No se limita solamente en lo que tiene que ver con el llamado del Señor, ni se limita a lo que tiene que ver con la plantación de una iglesia. Cualquier proyecto, cualquier empresa que tú quieras, voy a comprar una casa, viene siempre alguien a dar una opinión que nadie los llamó. O voy a conseguir un nuevo trabajo tal, o voy a abrir un negocio nuevo. Siempre aparece alguien que tiene una perla de sabiduría que nadie le ha preguntado. Y siempre o casi siempre, esa perla de sabiduría tiene
razón ulterior y va tras los intereses de esa persona, ¿verdad? Y entonces la iglesia tiene que discernir esas cosas. Hubo una ocasión, una ocasión muy dolorosa, muy triste, que realmente pues trajo un dolor muy grande a mi corazón. Y es cuando vino una persona a mí, muchas gracias hermano. Vino una persona, tú vas a abrir, como si yo fuera a abrir una iglesia en español. Pero si aquí no hay hispanos, estamos hablando ya hace varios años ya, pero si aquí casi no hay, yo no veo ningún hispano aquí. Esa misma persona, después en otra oportunidad me dijo, mira, pero hay tantos hispanos de cuello blanco, por decir profesionales. ¿Por qué no buscas ese tipo de hispanos? Que tu iglesia se llene de ese tipo de hispanos que sean profesionales y no sé qué más. Y eso me trajo un dolor tan y tan grande. Y me trabajó. Porque eso fue lo que el enemigo utilizó para traer desánimo. Esos son el tipo de cosas que Satanás utiliza para traer desánimo. Pero cuando leemos las Escrituras, Dios no hace acepción de personas. Nada malo con que venga una persona de cuello blanco profesional preparado y todo eso, nada malo. Pero Dios quiere que todos vengan al conocimiento de Dios. Todos. Todos. Hombres, mujeres, todos. Niños, todos. Cristo ama a los niños por doquier, no importa su color. A Jesús el Salvador, Cristo ama a los niños por doquier. En inglés es más específico: red, yellow, black and white. Amarillo, rojo, blanco y negro. Él todos los ama igualmente. Dios los ama. Dios se quiere extender. Pero esa extensión a Dios hacia nosotros es en verdad también. Es su amor inmenso, el amor que va tras la oveja perdida, el amor de Dios que va a la búsqueda diligente hasta alcanzarla. Pero en esa búsqueda hay verdad envuelta. Y esto es lo que vamos a ver en la próxima parábola. Aquí. Vimos que Dios no hace acepción de personas. Versículo 11. La tercera parábola. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella ciudad, el cual le envió a su hacienda para que apartase cerdos. Y escuchen esto, deseaban llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie les daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Estamos hablando aquí de una parábola del hijo pródigo. Estamos hablando aquí de la parábola de que un hombre, el hijo menor de este hombre, mal utilizó los bienes que su padre, él quiso los bienes de su padre por adelantado para mal utilizarlos y los malgastó. Y cuando vino la época de las vacas flacas, entonces él se vio en una necesidad. Y asimismo Dios nos encuentra en medio de nuestra necesidad. ¿Saben una cosa? El Antiguo Testamento habla de un profeta llamado Oseas. Y el profeta Oseas le fue, ¿verdad? Dios quiso ilustrarle al profeta Oseas del celo de Dios, cómo se siente Dios, cuánto dolor le causa a Dios cuando la nación de Israel, cuando su pueblo le era infiel. ¿Y sabe cómo lo hizo?
Oseas se casó con una mujer prostituta. Y entonces el pasaje relata de todo, es de la ira primeramente, por la infidelidad de esa mujer. Y luego esa mujer se halla en necesidad y dice la palabra que allí, en medio de su necesidad, el profeta, o sea, su marido, Oseas, el profeta Osea, su marido Oseas, dice, la llevaré al desierto y allí hablaré a su corazón. En el desierto, donde no hay ninguna distracción, donde no hay nada que tú puedas hallarte suficiente. Allí en el desierto, lo único que hay es arena, donde lo único que hay es calor, donde apenas hay agua o no hay agua, lo que hay es sequedad. Allí te vas a ver en una necesidad tan y tan grande, pero allí voy a hablar a tu corazón. Eso fue lo que experimentó el hijo pródigo. Se halló en medio de toda esa abundancia, en de bien utilizar los bienes, de utilizarlo por lo bueno, lo desperdició, lo gastó todo y se vio en necesidad. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Se recordó de la casa de su padre. Y versículo 18 dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Lo mismo ocurre con nosotros. Nuestro pecado, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y no éramos dignos de ser llamados hijos de Dios. No éramos dignos de ser favorecidos por Dios. No éramos dignos ni siquiera de acercarnos a Dios. Solamente en el versículo 20, solamente hay un elemento aquí que es por el cual nosotros estamos aquí en esta mañana. No es por tus méritos, no es por mis méritos, es manera. El padre levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre. Su padre vio a su hijo que venía de lejos y fue movido a misericordia. Y se echó sobre su cuello y le besó. Yo me puedo imaginar esa imagen. Me puedo imaginar esa imagen porque yo recuerdo claramente, vivamente y todavía se me afloja el corazón emocionalmente hablando, cuando el 21 de agosto del 2016 mi esposa y yo dejamos a mi hijo mayor en la universidad en Pittsburgh. Y en esa imagen del carro apartándose de la ciudad y él siguió su camino y yo hasta que lo perdí de vista. Y esa imagen, pero de repente cuando lo vimos, cuando él vino de visita o fuimos a verlo, el gozo, el júbilo que me daba de poderlo ver y abrazar y apretarlo, porque era mi hijo, es mi hijo. Y ese mismo sentir lo tuve cuando llevamos a nuestro segundo hijo a la universidad. La diferencia es que está a 2 horas de aquí. Y ese mismo sentir, ese padre que no sabía de su hijo, porque no había internet, no habían celulares, ese hijo que estaba rebelde, ese hijo que lo que quería era, como decir, un ave de rapiña, agarrar los bienes y malgastarlo y vivir la vida loca. Eso era. Olvidarme de mi padre las cosas. Cuando ese hijo se vio en necesidad, que regresó a la casa de su padre fue movido a misericordia. Yo me recuerdo cuando yo era chiquito, tenía unos 7 años, 8 años, y en uno de esos buenos ejemplos que a mí me dieron, ¿verdad? Pues hubo una pelea en mi casa y yo dije, me voy de aquí. Y me fui. Cuando pasaba una cuadra, mi mamá me estuvo llamando y se oía, ¡Pepino!
Se oía todo el vecindario. Cuando regresé a mí me dio un temor y la clase de paliza que mi padre me dio. Para que no lo volviera a hacer. Ay, mi madre me está viendo. Saludos. Ya pasó todo, ¿verdad? Y resulta, este padre no hizo eso. Este padre pudo haber dicho, sí, hasta como cuando yo era pobre. Pues ahora mira a ver cómo te la resuelve. Ya, aquí no puedes venir. No, ese padre fue movido a misericordia. Y se echó sobre él, sobre su cuello. Y le besó. Como el padre ese que está sufriendo, con ese amor que todo lo sufre, ese amor que todo lo espera, ese amor que tiene una esperanza de que algún día lo vamos a ver, lo voy a ver otra vez. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué ocurrió con el hijo mayor? Se puso bravo. Lo mismo que hicieron los fariseos, escribas. A los pecadores recibe, a ellos les hablan y con ellos come. ¿Verdad? Ese hijo. Mi padre, recibe. Yo que he estado aquí todo el tiempo, yo que me he despetroncado aquí trabajando para mi papá, yo que despetroncar que he trabajado duro, ¿verdad? ¿Verdad? Eso es la mezcla, mi coloquial es cubano-puertorriqueño. Mi esposa es cubana, yo soy puertorriqueño. Para los que no me conocen, los hermanos. Así que tengo una mezcla, lo mejor de los dos mundos. Y lo peor ni lo mencionemos. Y entonces, yo que estaba aquí trabajando duro, yo que estaba aquí, y viene así como Juan Pedro por su casa, viene aquí. ¿Qué frescura es esa? Y le hacen fiesta, y le cocinan, y traen a los vecinos, y celebran, y yo estaba aquí todo el tiempo. Y viene el versículo 27, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido sus bienes con rameras, ha hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y aquí vemos el amor que es movido a misericordia, el amor que recibe. El amor que recibe. Primero vimos el amor que va tras la oveja perdida. El amor que busca con diligencia. Y aquí el amor que recibe. ¿Saben una cosa? Recibe al pecador. Da vida al que está muerto. Encuentra al perdido. Atiende la necesidad. Así como el padre atendiendo la necesidad de su hijo. Así como Dios tratando con cada uno de nosotros, como lo decíamos en Oseas, lo llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Dios movido a misericordia. Pero ese moverse a misericordia es en un moverse en verdad.
en verdad. Esa es misericordia, sí, en el deseo de Dios. Él te recibe tal y como tú estás en medio de tus luchas. Él te recibe ahí en medio de tus circunstancias. Él te recibe así como tú eres, Él te recibe. Pero la verdad te hace libre. Él te recibe para que Él te imparta su verdad, su sabiduría, para que tú seas liberado en la verdad. Y esa verdad te libere, y esa verdad te transforme, y esa verdad te toque, y esa verdad te lleve, y en esa verdad tú seas uno con Dios. Y tú te puedas identificar con Dios, y tú puedas estar de acuerdo con Dios. Eso es el amor, esa es la obra redentora que llevó a cabo Jesús en la cruz del Calvario. Hay gozo cuando un pecador se arrepiente. Hay celebración en la coinonía del pueblo de Dios cuando un alma viene a los pies de Cristo. Hay celebración. Hay celebración porque en Cristo Jesús, dice en Efesios, ya no sois extranjeros, ya no sois advenedizos, sino sois conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y cuando viene un alma perdida a los pies de Cristo, en Cristo Jesús, tú has sido bautizado en el cuerpo de Cristo, y tú es un alma perdida que ha venido a los pies de Cristo, ya ha sido insertado en la familia de Dios. Y donde no hay lugar para ningún fariseo y escriba decir, este pecador o este que vive en los trailer parks, búscate un banquero profesional. No. Que Dios fue movido a misericordia y Dios lo llamó. Que da de lo que no tiene, pero da de su corazón. Hay un villancico en mi país, un villancico es una canción de Navidad que ilustra, obviamente no es una historia bíblica, es un personaje de un campesino de mi país, de un pueblo, una ciudad que se llama Yauco, Puerto Rico. Y ese campesino no tenía, en extrema pobreza, y decía, yo soy Juan el verdurero, que vengo de la montaña y te traigo viandas buenas de esta mi humilde cabaña. Y dice, al niño recién nacido todos le ofrecen un don, refiriéndose, ¿verdad?, la ilustración y el relato bíblico de los magos cuando fueron a entregarle oro, incienso y mirra. Dice, todos le ofrecen un don al niño recién nacido, pero yo no tengo nada. Le ofrezco mi corazón. Es increíble cómo la imagen de Dios, aún en el autor, yo tuve el privilegio de estudiar con el autor de esa canción, Amaury Veray, que fue mi profesor, a quien conocí personalmente. Y es increíble ver cómo la imagen de Dios, el vestigio de la imagen de Dios impregnada todavía en la imagen en la vida pecadora, le ha llevado a inspirar para una canción que expresa, yo no tengo nada, pero te entrego mi corazón. Dios no hace excepción de persona. Jesús va atrás, deja las 99 que están dentro del redil y va atrás la número 100. Sabe y atesora, reconoce que tiene 9 dracmas, pero va y hace lo indecible para buscar esa dracma que estaba perdida. Es movido a misericordia y recibe al pecador
estaba perdido, que estaba muerto en sus delitos y pecados, y ahora viene, reconoce su necesidad. Y ese es el amor de Dios, el amor que redime, el amor que nos reconcilia, el amor que nos reconcilia con Dios y luego por ende nos reconcilia los unos con nosotros y nos identifica con la necesidad. Yo no sé cuál es tu situación en este momento, cuál es tu lucha. Yo sé cuáles son las mías y las digo en plural porque son muchas. Pero sí les puedo decir una cosa. Este asunto del amor que redime significa que por amor Jesús pagó el precio por tu pecado, por mi pecado, con su sangre preciosa en mi lugar cuando yo me merecía la muerte. Y Jesús lo pagó en mi lugar. Es como cuando tú vas a un restaurante con tu familia y de repente, y estoy contando una historia de verdad que nos pasó a nosotros, y de repente te dice el mesero, tu cuenta ya fue pagada. Alguien la pagó. Y yo no sé quién fue quien la pagó. Aquí no es anónimo. Aquí Jesús pagó el precio públicamente. Delante de toda la ciudad vieron cómo a ese hombre que era inocente fue culpado y pagó la sentencia de muerte en la cruz. Pero y con esa sentencia de muerte que Él pagó, con ese precio, somos reconciliados con Dios. Y de la misma manera, en virtud de la cruz, ya dentro del redil, ya estando insertado en el cuerpo de Cristo, ya siendo redimidos, nos llama a reconciliarnos los unos con los otros. Y yo no sé cuál es tu situación en ese asunto. Yo no sé con quién tú tienes algún tipo de resentimiento, con quién ha pasado años, a quien tú no le has dirigido la palabra o te han dirigido la palabra. Yo no sé quién en tu vida, sea familiar, sea vecino, sea compañero de trabajo, sea amigo, sea lo que sea quien sea, ha causado un dolor tan grande en tu vida que te ha separado de esa persona. Yo quiero decirte que el amor que nos redime te dice a ti: yo te redimí, yo deshice como nubes tus rebeliones, yo te deshice todas como niebla tus pecados, y el llamado es: vuélvete a mí. En ese a deshacer tus rebeliones es: yo enterré a lo más profundo del mar todos tus pecados y no los traeré más en tu contra. Ese es el amor que redime. Y es el amor con que queremos que tú consideres que dentro de ti tú puedas perdonar. De la misma manera, perdona nuestras deudas, nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, a los que nos ofenden. Asimismo, esa identificación, porque su amor nos cautivó, su amor nos llamó, su amor hizo un impacto en nuestras vidas, hemos de amar. Pero su perdón nos liberó de toda condenación. Su perdón nos reconcilió con Dios. De esa misma manera estamos siendo llamados a ser reconciliados. Dice en Primera de Juan capítulo 4 versículo 18 que el perfecto amor echa fuera todo temor. Y tu llamado es a amar. Tu llamado, quizás la persona no está preparada para recibir tu perdón. Así como ninguno de nosotros en algún momento alguien nos habló del Evangelio y no estábamos preparados para recibir el perdón de nuestros pecados. Pero eso, el asunto, la respuesta de la otra persona, eso es asunto de Dios. Lo que aquí importa es que dentro de ti tú has perdonado a esa persona. Y tú no vas, quizás esa persona, quizás no haya reconciliación de que vuelvan a tener una relación, pero dentro de ti, tú
no vas a utilizar eso en contra de esa persona. Eso es el amor que redime por causa de lo que hizo Jesús. Es el amor que va tras la oveja perdida, porque un día yo fui perdido y Él me encontró. Es el amor que busca diligentemente hasta que lo encuentra. Y es el amor que nos recibe tal y como somos en la verdad. Y que esa sea la motivación que nos mueva, lo que nos mueva en este año nuevo. Que la iglesia del Señor, movido a misericordia, seamos capaces de extendernos al pecador, extendernos en esperanza, extendernos en el perdón que Dios ofrece a través de Cristo Jesús.